Muy buenos días, estimados estudiantes. Bueno, ya que hemos terminado el segundo trimestre, ahora pasamos al tercer trimestre para cerrar pues el año escolar. Muy bien, entonces nuestro tema de hoy son los fenómenos monetarios, ¿no? Que está exclusivamente, vamos a tratar acerca de la inflación, ¿no? De la inflación, de la deflación, de la hiperinflación, de la inflación galopante, cuáles son sus causas, etc. O sea, por ejemplo, actualmente todos los países enfrentan un conjunto de problemas económicos. Uno de ellos es el que se refiere a la inflación. Los diversos gobiernos realizan un conjunto de esfuerzos para tener bajo control, pues genera graves distorsiones en el nivel de precios, también afecta a los agentes económicos. En cuanto a ello, pueden adquirir menos bienes con su dinero. Muchas veces escuchamos a nuestros gobernantes decir que la inflación se está incrementando o disminuyendo. Sin embargo, no entendemos algunos conceptos o afirmaciones, como por ejemplo, si la inflación se está incrementando, ¿por qué el precio de algunos productos se reducen o se mantienen en el mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿qué será la inflación? Muy bien, entonces, ¿qué es la inflación? La inflación se puede definir, ¿no? A la inflación como aquel fenómeno económico que consiste en el incremento continuo, persistente y sostenido del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía en un determinado periodo de tiempo. O sea, cuando hablamos de la inflación, ¿no? Estamos hablando del aumento del nivel general de precios que va implicando un incremento en el nivel promedio de precios de los bienes y servicios. O sea, es decir, que algunos precios suben y otros bajan, ¿ya? De eso se trata la inflación. O sea, también podemos mencionar que la inflación es un tema de estudio de la teoría macroeconómica, pues afecta a todos los agentes económicos de un país. Muy bien, entonces, en conclusión, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenidos de los precios del mercado en el transcurso de un periodo de tiempo. Muy bien, entonces esa es la inflación, como podemos observar en esta imagen, ¿no? El color verdecito va subiendo, ¿no? Entonces, eso tenemos que mantener. La medición de la inflación. ¿Cómo podemos medir la inflación? O sea, ¿cómo podemos ver que si los precios suben o bajan? Muy bien, entonces, la medición oficial de la inflación, es decir, la variación del incremento promedio del nivel general de precios, lo realiza en nuestro país el INEI. ¿Qué es el INEI? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mediante el índice de precios al consumidor, hasta, ¿no? Mediante el índice de precios al consumidor, el cual mide la variación solamente de un conjunto de bienes y servicios de una canasta básica de consumo. En ella, ¿no? En ella se van, ¿no? Se consideran los productos más relevantes en el consumo de los agentes económicos, o sea, es decir, la variación del precio de los alimentos, de la salud, de los transportes, vestimenta, la electricidad, el agua y otros servicios. O sea, la variación del índice de precios al consumidor indica la tasa de inflación entre dos periodos, como podemos observar en esta imagen. Muy bien, entonces
así se mide la inflación. O sea, ¿quién se encarga? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muy bien. Los perjudicados y los ganadores de la inflación. Muy bien, tenemos los perjudicados y los ganadores. Acá, por ejemplo, los perjudicados, estamos hablando de los ahorradores, de los prestamistas y también podemos, ¿no? Por ejemplo, mencionar a los pensionistas y trabajadores. Muy bien. Entonces, por ejemplo, los ahorristas, ¿cómo son perjudicados? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿ya? La inflación perjudica a las personas que tienen ahorros. Por ello, en grandes épocas de inflación, la gente no quiere tener dinero ahorrado en el banco o por ejemplo, en su casa y se apresura en invertir, no sé, invertir y comprar viviendas, tierras o acciones de empresas. La razón es clara. Antes podían comprar por ejemplo, dos automóviles, ¿no? Ahora de repente, pues, ya no, puede ser solo uno. Los precios a veces siguen subiendo, ¿no? Van subiendo, etc. Muy bien, entonces de esa manera los ahorristas se van perjudicando, para que cuando haya inflación, para no perder su dinero, se invierten en otras cosas. Los prestamistas, ¿no? Aquellos que prestan dinero salen perjudicados, ya que cuando les devuelven el dinero podrán comprar mucho menos, ¿no? Otro, por ejemplo, serían los pensionistas y los trabajadores, ¿ya? En general, los salarios y pensiones suelen subir mucho más lento que los precios. Por tanto, si los precios son el doble, los salarios o las pensiones no van a aumentar el doble y por lo tanto, pensionistas y trabajadores perderán el poder adquisitivo. O sea, con su salario pueden comprar menos. Muy bien. Los ganadores de la inflación, su nombre mismo lo dice. El Estado, muy bien, sale ganando y también los famosos, los que piden prestado el dinero, ¿no? O sea, el dinero, el gran beneficiado por la inflación. El motivo es que el Estado tiene muchos pagos fijos que hacer o que van a subir poco, ¿no? Salario de funcionarios, pensiones o devolver deudas de los años anteriores. Por tanto, sus gastos van a subir muy poco, ¿no? Sin embargo, los impuestos van a ser mucho más, ¿no? Mucho más mayores. Los que piden prestado, ¿no? Por lo tanto, salen beneficiados porque, ¿no? Le prestan, ¿no? El dinero. ¿Bien? Entonces, esos son los que piden prestado el dinero. Muy bien. Clasificación de la inflación, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de la inflación? Muy bien. La clasificación, de acuerdo a la tasa de inflación anual que posee cada economía, se puede clasificar al fenómeno inflacionario de la siguiente manera: inflación moderada, inflación galopante, inflación hiperinflación. ¿En qué consiste la inflación moderada? La inflación moderada, ¿no? Este tipo de inflación se caracteriza por el lento crecimiento del nivel general de precios. Generalmente se presenta en economías desarrolladas, como por ejemplo podemos mencionar a Japón, Estados Unidos, China y algunos países como por ejemplo europeos. Afecta a las diversas economías de forma leve, es una inflación aceptable, no genera graves distorsiones en los aspectos económicos de un país. O sea, una economía tiene inflación moderada
cuando su tasa de inflación anual es de un solo dígito, o sea, por lo menos de 10 a 20%, ¿no? Es decir, es mayor o igual, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, de 0 a 20%. En nuestro país, los últimos años se han presentado algunos fenómenos inflacionarios, pero moderados. Ahora, ¿en qué consiste la inflación galopante? La inflación galopante se denomina así cuando la inflación anual en una economía es mayor o igual al 20%, o menor al igual que 200%, o podríamos llamar a 1000%. Este tipo de inflación genera algunos problemas en el desarrollo de las sociedades. En este caso, sus respectivos gobiernos aplican medidas correctivas para evitar distorsiones severas en sus diversas actividades económicas. Los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, ¿no? Y otros, durante las décadas de los 80, de los 90, etcétera, presentaron pues este tipo de inflación. La hiperinflación. ¿En qué consiste la hiperinflación? Se produce cuando el nivel general de precios en una economía se incrementa a más de 1000% anual. Un país con hiperinflación tiene su vida económica diaria denominada completamente por el aumento de los precios. Las personas tratan de minimizar los daños perjudiciales de la inflación de diversas formas, como por ejemplo, realizan sus compras frecuentemente, o sea, diariamente, tratan de llegar a los mercados antes que suban los precios. Es una situación insostenible. En síntesis, una hiperinflación consiste en el incremento acelerado de los precios. Esto a su vez genera graves consecuencias económicas en cada una de las sociedades. Asimismo, cabe mencionar que las hiperinflaciones clásicas se han producido al finalizar, por ejemplo, al finalizar las guerras mundiales, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, eso es lo que son algunas clasificaciones de la inflación. La inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. Muy bien, ahora pasamos. ¿Cuáles serán las causas de la inflación? Tenemos la inflación por demanda, la inflación por costes, la inflación por expectativas, la inflación importada y finalmente la inflación estructural. Hablemos de cada uno de ellos. Muy bien, entonces las causas de un proceso inflacionario son diversos, ¿no? Solamente lo que hemos mencionado lo vamos a especificar. La inflación por demanda. ¿En qué consiste la inflación por demanda? Bien, cuando la demanda excede a la oferta disponible de bienes y servicios, el nivel general de precios incrementa, o sea, inflación. El incremento de la demanda puede originarse por la excesiva creación de dinero respecto al nivel de producción, o sea, emisión, por parte de la autoridad monetaria. Estamos hablando del Banco Central de la Reserva del Perú, ¿no? O puede ser también de cualquier banco de otro país. Por ejemplo, en los países, ¿no?, en desarrollo, esta emisión de dinero se debe generalmente a sus continuos déficits fiscales, o sea, los gastos mayores en sus ingresos públicos.
Esa es la inflación, ¿no? Una de las causas de la inflación por demanda. La inflación basada en los costos, ¿ya? La inflación por costes, o sea, por los costos. En este caso, el aumento del nivel general de precios tiene su origen el incremento de los costos de producción tales como los salarios, los alquileres, los intereses, los tributos, precios de los insumos y así sucesivamente. En este caso, los productores trasladan el incremento de sus costos de producción a los consumidores para mantener su nivel de ganancia. Esto va a conducir al incremento de precios de los bienes y servicios. Muy bien. La inflación por expectativa. Una de las causas por la inflación por expectativa, la inflación tiene su origen en un conjunto de aspectos psicológicos de los agentes económicos, quienes tienen las expectativas de que los precios de los bienes y servicios se van a incrementar en un futuro cercano. Entonces, buscan anticiparse, de este modo incrementar la demanda de bienes y servicios en mayor proporción a la oferta, lo cual genera el incremento de precios en una economía. Muy bien, entonces, si mañana, por ejemplo, sube algún producto y entonces ya estamos haciendo la expectativa. Otro es una de las causas es la inflación importada. Se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo de capital importados, que son necesarios para la producción de bienes y servicios. O sea, estamos hablando del incremento de los costos de producción. En este caso, la inflación de este tipo se origina en economías dependientes como las nuestras, ¿no? Economías, por ejemplo, latinoamericanas. En síntesis, podemos afirmar que es una inflación generada por causas externas a los países, ¿no? Entonces, esa es una de las causas de la inflación importada. Y finalmente, una de las causas, ¿no? La inflación estructural. Se origina por problemas de desabastecimiento en algún rubro de oferta, como por ejemplo, en el caso más común es el traslado de los campesinos del campo a la ciudad, pero en las ciudades las industrias no tienen capacidad para absorber toda esta mano de obra, lo cual se convierte en desempleados o subempleados, originando ¿qué cosa? Escasez de productos agrícolas en la economía, ¿no? Ese es estructural. Cuando, por ejemplo, vienen del campo hacia acá el centro y que acá no hay trabajo y que va a generar una de las causas de generar el desempleo, que ahora, por ejemplo, estamos pasando por esta enfermedad o por esta pandemia, ¿no? Que es, por ejemplo, estamos algunos desempleados en busca de trabajo. Muy bien, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya tenemos las causas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Las consecuencias de la inflación, ¿no? Todo proceso inflacionario genera un conjunto de efectos negativos en el desarrollo de la economía, como por ejemplo la disminución del salario real, lo cual reduce la capacidad de comprar de bienes y servicios de los diversos agentes económicos. Otra consecuencia sería también, por ejemplo, el empobrecimiento de la población. O sea que no hay, por ejemplo, ¿qué cosa? Dinero o empleo. Otro es desvalorización, ¿no? Desvalorización del dinero nacional. O sea, desvalorización del dinero, de nuestro dinero, es decir, disminuye el poder adquisitivo del dinero. Ello conduce a que el ahorro en moneda nacional se reduzca.
¿no? Y eso generaría, ¿qué cosa? Que podemos ahorrar en dinero extranjero. Otra consecuencia es la inflación genera los sustitutos de la moneda nacional. O sea, estamos hablando de la dolarización. En otras palabras, aumento el ahorro en moneda extranjera para poder mantener cierta estabilidad. Otra causa es la disminución de las inversiones productivas, debido a que existe incertidumbre por parte de las inversiones, puesto resulta difícil planificar los resultados futuros. ¿Cómo será? Otro problema sería, por ejemplo, existen algunos malestares sociales en la sociedad, como por ejemplo, ¿no? Las protestas, las paralizaciones, huelgas, etcétera, ¿no? Esas serían algunas de las consecuencias, ¿no? Como la disminución del ahorro, ¿no? Se produce, ¿qué cosa? Las famosas especulaciones y así sucesivamente. Esas consecuencias nos traería la inflación. El nivel del precio y el poder adquisitivo en la inflación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el nivel del precio en una economía, o sea, en una economía, me indica cuánto cuesta comprar un producto o una cesta de la compra. Pues estamos hablando cuál es la diferencia del nivel de los precios con el poder adquisitivo. Una de las principales quejas de que los precios sean, ¿no? Que suban, es que hace que todo el mundo sea más pobre. Después de todo, si los bienes son más caros, podemos comprar menos cosas. Ese es el nivel del precio, o sea, cuánto cuestan los productos. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo, ¿ya? El poder adquisitivo me dice cuántos bienes podemos comprar, ¿no? O sea, cuántos bienes podemos comprar teniendo en cuenta mis ingresos en el nivel de los precios de la economía. Si los precios suben, podré comprar menos bienes, solo si mi salario no sube o sube menos que los precios, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo es el dinero, ¿no? El poder de cuántos voy a poder comprar, como estamos observando en esta imagen, mi salario y por lo tanto los precios. Si estén elevadísimos, entonces voy a poder comprar menos cosas. Entonces, el nivel de los precios son de los precios de los productos o de los servicios, ¿no? O de los bienes. Esa es la diferencia. Uno son los precios y el otro es cuánto voy a comprar. Tipos de inflación. ¿Cuáles son los tipos de inflación? Estamos hablando de deflación, estanflación y reflación. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, la famosa llamada, ¿no? La deflación. Dice que es un fenómeno opuesto a ¿qué? A la inflación. Es lo contrario. Consiste en que en el descenso del nivel general de los precios, mientras que la inflación va subiendo, en cambio la deflación va disminuyendo. Muy bien, o sea que los precios van cayendo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, en conclusión, la deflación es un fenómeno económico que consiste en la disminución del nivel general de los precios en una economía, como estamos observando en esta imagen, ¿no? Muy bien. La estanflación. ¿En qué consiste la estanflación? Dice que es un fenómeno que se presenta cuando en la economía existe inflación, lo cual es acompañado por una caída en la producción. O sea, estamos hablando inflación más estancamiento, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Es un fenómeno económico en el cual se presenta un incremento del nivel general de precios
y al mismo tiempo una reducción o estancamiento en el nivel de producción de una economía. O sea, estamos hablando inflación más recesión, ¿ya? Recesión, o estancamiento. Reflación. La reflación es una inflación generada por el Estado, incrementa la masa monetaria buscando incrementar el empleo, ¿no? El empleo. Muy bien, entonces, estos serían algunos tipos de la inflación. Muy bien. Política antiinflacionaria. ¿En qué consiste la política antiinflacionaria? Estamos hablando, por ejemplo, de la disminución de la masa monetaria, el aumento de la producción, eliminar el déficit fiscal, cambiar las expectativas de los agentes económicos. O sea, en conclusión, estamos hablando de la política monetaria restrictiva, o sea, que consiste en el control de la cantidad de dinero existente en una economía para evitar su excesiva creación. Solo se emite dinero en la misma proporción que el incremento de la producción. De este modo, se controla el aumento general de los precios. La otra política sería la política fiscal restrictiva, ¿no? Fiscal restrictiva. O sea, busca reducir el gasto público para evitar los déficits fiscales elevados, lo cual conduce a la creación excesiva de dinero y en consecuencia produce inflación. O sea, esta política trata de mantener el equilibrio fiscal de los gobiernos. O sea, gasto público igual ingreso público, ¿no? Entonces, hasta aquí sería, pues, queridos estudiantes, nuestra pequeña exposición acerca de la inflación. Muy bien, entonces, será pues conmigo hasta la próxima clase.